leyendo las bienaventuranzas y hoy es la última, así que vamos a leer todo las bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este sermón, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu reino es un reino de gozo. Se caracteriza por gozo, Señor, y queremos ese gozo en nuestras vidas, Padre. Te pido que nos llenes de tu espíritu hoy, Dios. Haznos sensibles, Señor, a tu palabra, Dios. Que no endurezcamos nuestros corazones, sino que tú los abras los corazones, Padre, para que puedan escuchar, Señor. Que pueda haber arrepentimiento, Señor. Que pueda haber gozo, Señor. Y que podamos vivir la vida de gozo que tú nos invitas a vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues hoy vamos a ver la última bienaventuranza. Y como pueden ver ahí en su bosquejo, el propósito del texto es de que son bienaventurados los que padecen persecución, insultos y difamación, porque reflejar las características de un miembro del reino de los cielos, tales recibirán un gran premio en la eternidad. En los últimos días, mi esposa y yo, estas últimas 2 semanas, estamos viendo mucho las noticias de Venezuela, porque mi esposa es de Venezuela. Y la verdad es que hemos visto cosas muy tristes. No sé si ustedes han podido ver alguna de las noticias, pero ves a niños llorar, hasta protestar, niños ancianos que salen a las calles con cáncer terminal a protestar contra su gobernador, familias hambrientas que van a los basureros a comer, ahí van a la basura, hasta comen animales, perros, o sea, horrible. Imagínate tú, ¿quién en su juicio cabal podría decir, híjole, qué buen gobernante tiene Venezuela? No, buenísimo. Yo lo quiero conocer algún día. Pues claro que no, porque la condición del pueblo refleja el liderazgo que tiene, ¿no? Entonces, si tienes un pueblo triste y miserable, ese pueblo refleja que el líder es malo. Pero si el pueblo está feliz y contento, eso habla bien de su gobernante. Pero si el pueblo es infeliz, no trae buena reputación al gobernante. Por eso Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es por eso que Jesús introduce su reino con las bienaventuranzas. Y la característica principal que se enfatiza es ser bienaventurados, el gozo, la felicidad. Pablo, cuando dice que es el reino de Dios, en Romanos 14 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Jesús quiere que su pueblo esté gozoso, porque eso refleja quién es Él, un Dios de gozo. Pero antes de empezar en la bienaventuranza que nos toca hoy, me gustaría repasar un poco, porque hoy estamos terminando las bienaventuranzas, y así que no se nos olvide para que refrescar nuestra memoria, ¿no? Estamos viendo las bienaventuranzas dentro del sermón, el sermón más hermoso, el mejor sermón que se haya dicho en la historia. Jesucristo lo dijo en un monte. Y Jesucristo vino aquí a establecer el reino de Dios. Pero vemos desde Génesis que ese fue el propósito de Dios desde un principio. De hecho, en Génesis 1:28, Dios le da el mandamiento al hombre que gobierne sobre toda la tierra y que se enseñoree de ella, ¿sí? El propósito de Dios desde un principio era que Dios reinara sobre el hombre y que el hombre reinara sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre no se dejó gobernar por Dios, sino por la serpiente, y pecó. Y el reino de
justicia, paz y gozo se convirtió en el reino de guerra, de miseria, de infelicidad por el pecado. Y así el pecado entró a todos los hombres y desde entonces ha reinado la muerte. No obstante, hermanos, desde entonces Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios, como dice Isaías 43, que lo que Él hace, lo que Él se propone hacer, nadie lo estorbará. Y en Génesis 22:18, Dios escoge a Abraham y le dice que por medio de Abraham vendrá un simiente, tendrá un nacimiento, o sea, un hijo, que por medio de ese hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham tiene Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a las 12 tribus, a Judá se le promete que de ahí nacerá un rey, y de ahí nace el rey David. Y al rey David, en 2 Samuel 7:3, Dios le promete a David que él iba a tener un hijo y que ese hijo iba a tener un reino eterno que nunca se iba a acabar. Y es por eso que en el libro de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, el versículo 1 del capítulo 1 empieza así, miren: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo quería que su audiencia supiera que Jesucristo venía de Abraham, al que se le prometió, y que venía de David, que Jesucristo era ese rey prometido que establecería un reino eterno. Así que, pero fíjense, en ese tiempo los judíos estaban gobernados por los romanos, oprimidos por los romanos. Entonces los judíos leían todas estas profecías y pensaban que iba a ser Jesús un tipo Sansón, como Sansón, ¿se acuerdan? Que los liberó de los filisteos. O iba a ser un tipo David que le ganó a todos, que estableció un reino físico aquí en la tierra. Entonces todos tenían esa perspectiva de Jesucristo. Pero cuando Jesús viene, no viene en su primera venida, no vino para establecer un reino físico y político aquí en la tierra. Vino en su primera venida para tratar con el problema principal del hombre. ¿Cuál fue? El pecado. Por eso cuando el ángel Gabriel le dice a María en Mateo 1:21, le dice que le ponga su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. El autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 28, mira lo que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera venida vino para tratar con el pecado, y la segunda venida traerá el reino ya en su plenitud. Pero cuando vino por primera vez, vino principalmente para tratar con el pecado. Por eso los teólogos le dicen a esto que el reino ya está aquí, pero todavía no. ¿A qué se refiere eso? Jesucristo vino a introducir el reino, y los que han sido pobres de espíritu, que lloran por sus pecados, humildes, que claman por perdón y son hechos justos, entonces por el sacrificio que Jesús hizo y su resurrección, ellos pueden entrar al reino de Dios, y Dios les da su espíritu. Entonces Dios introduce el reino, pero todavía no está completo. Quise pensar en una analogía para que entendiéramos esto, para yo entenderlo y poder comunicarlo. Y pensé cuando yo conocí a mi esposa por Facebook. Ella estaba en España, entonces yo fui y viajé para allá y la sellé con un anillo, ¿no? Y le dije: ¿quieres ser mi esposa? Y la sellé y ella dijo sí. Y cuando la sellé con el anillo, ella básicamente estaba diciendo no a todos los demás, y yo le estaba diciendo no a todos los demás. Y desde ese entonces ya éramos el uno para el otro, aunque no completamente, hasta que nos casamos, ¿sí? Aquí, de hecho aquí. Entonces, hasta ese momento, o sea, todo ese tiempo que duramos comprometidos, ya éramos el uno para el otro, pero no completamente. De la misma forma, cuando Jesucristo vino, nos selló con el sello del Espíritu Santo. Tenemos las primicias del Espíritu, pero todos nosotros estamos anhelando entre nosotros mismos la redención de nuestro cuerpo y la venida del reino total sobre la tierra. Así que miren lo que dice en Mateo 4:7. Jesucristo introduce el reino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde que Jesús empezó a predicar, gente empezó a arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo, empezó a seguir a Cristo. Los discípulos de Él básicamente empezaron a ser miembros del reino de Dios. Entonces Jesús, cuando
esto es el capítulo 4. Entonces el Sermón del Monte es el capítulo 5. Y Jesús a sus primeros discípulos les va a enseñar cómo opera el reino de Dios. Esto es el Sermón del Monte. Las características del reino de Dios y cuál es la ley del reino de Dios. Entonces, a mí se me hizo bien interesante que la primera sección es bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. 9 veces dice bienaventurados. Pues claro que sí. El salmista lo dijo bien, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El reino de Dios está lleno de gozo. Es bienaventurado cada miembro del reino de Dios porque tiene a Dios mismo y Él es la fuente de todo gozo. Y Jesús quería enfatizar eso porque eso es la característica principal del reino de Dios. Eso es muy hermoso. Miren lo que dice. Jesús quiere enfatizar que la característica del reino es gozo, porque un pueblo gozoso, no importa las circunstancias, muestra lo bello que es su rey. Hemos visto que los felices que son los pobres en espíritu, que reconocen que están en bancarrota, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran porque serán consolados, los mansos humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y veremos la última. Ahora vamos a ver la última. Parece que son 2 bienaventuranzas, pero en realidad son una. Y es muy interesante. Y les voy a explicar por qué no son 2 bienaventuranzas, la del versículo 10 y la del versículo 11, sino una. Porque la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. O sea, Jesús introduce el reino de los cielos ahí, ¿no? La característica del reino de los cielos. Y luego el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Es como un sándwich. El reino de los cielos, la primera bienaventuranza, la octava, el reino de los cielos, y las otras 6 son ahí las características del reino de los cielos. Entonces, la novena vez que lo menciona no es otra bienaventuranza, sino es la única bienaventuranza que Jesús explica y la expande. Es algo muy glorioso esta bienaventuranza. Así que vamos a leerla. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En las semanas de oración, los martes que tenemos a las 7, están invitados, les animo a que todos vayan. Armando preguntó uno de esos martes, preguntó y dijo, ¿cuál de las bienaventuranzas es la que Dios te habla más o tu favorita? Y pues yo escuché muchos, no, los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. No, por los pacificadores, no, los misericordiosos. Pero no me tocó escuchar a nadie que dijera, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es la última y además suele ser la más paradójica, la que es aparente una contradicción total a la lógica del mundo. Todas son una contradicción, como Germán ha dicho varias veces, el reino de Cristo, el reino de Dios es un reino al revés. Contradice todo lo que el mundo dice. De hecho, para analizar un poco esto, me inventé yo unas bienaventuranzas que el mundo podría decir. Miren lo que el mundo tal vez diría. Muy felices son los ricos porque no necesitan depender de nadie. Muy felices son los que nunca lloran, sino porque ríen, porque no necesitan a nadie que los consuelen. Muy felices son los altaneros y orgullosos, porque ellos rifan y controlan. Muy felices son los que transan y no los ven, porque avanzan. Muy felices son los que le dan a cada quien su merecido, porque todos sabrán que nadie se puede meter con ellos. Muy felices los que no sufren y nadie los persigue por hacer lo malo, porque ellos disfrutarán la vida. Pero el reino de Dios es totalmente al revés. Todo esto el mundo lo dice, pero el reino de Dios es diferente. Mira,
Y sí es contradictorio esta bienaventuranza a la lógica normal, porque mira, ¿quién de ustedes, imagínate, quién va a llegar al día, ay, ¿cómo te fue? Imagínate a la esposa diciéndole al esposo, ¿cómo te fue? Ay, súper bien, todos me criticaron. La secretaria habló mal de mí con todos. Fue el mejor día de mi vida. Pues claro que no. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Y Jesús sabe que a nadie le gusta eso. ¿Sí? Pero Jesús, para enfatizar lo gozoso, el gozo que produce esta bienaventuranza, lo repite 2 veces y hasta le añade un mandamiento. Gozaos y alegraos. Así que, truchas, mis hermanos, esta bienaventuranza tiene mucha bendición. Aparte que esta bienaventuranza es diferente a las otras 7 que hemos visto. Las primeras 7 son características internas que tenemos, como manso, humilde, limpio de corazón, pacificador. Pero la octava es diferente porque no es interna sino externa, es como el mundo te trata. ¿Sí? Como dice John Piper, dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, aún en medio cuando insultan, cuando te dejen de hablar, cuando sufras por causa de Cristo. Porque eso manifiesta que nuestro tesoro es más hermoso que cualquier cosa que podamos ver aquí. Esta bienaventuranza es hermosa y pensé en una analogía para que podamos ver la bendición que es esto y por qué Jesús le da tanto énfasis, tanto gozo en esto. Imagínate que tienes 2 barriles, uno de miel y uno de ácido, están sellados. Y la única forma en que puedes saber lo que hay dentro de ellos es golpeándolo. ¿Sí? Entonces, golpeas el que es de ácido y le pegas y se rompe. ¿Y qué va a salir? Ácido. Y agarras el de miel y le pegas. ¿Y qué va a salir? Miel. Los golpes, los insultos, la persecución muestran lo que hay adentro. Cuando golpeas, cuando en el mundo hay problemas, hay tribulación, hay persecución, ¿qué es lo que sale en la gente que no tiene a Cristo? Tristeza, porque en ese reino están, en un reino miserable de tinieblas. Pero en el creyente, cuando pasa tribulación, persecución, cuando hablan mal de ellos, cuando los golpean y aún cuando mueren por causa de Cristo, ¿qué sale de ellos? Miel, la miel del gozo de Cristo, manifestando que este reino es algo glorioso, que aún en las peores circunstancias podemos estar seguros que tenemos el tesoro más glorioso. Esta es una de las bienaventuranzas más atractivas del cristianismo a lo largo de los siglos, aunque parece contradictorio. Ahora vamos a ver que el versículo 10, que es bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, es paralelo, o sea, el 11 y 12 es paralelo a ese. ¿Sí? Y es importante porque ahorita vamos a ver cada parte de eso. Entonces ya vimos lo que significa ser bienaventurados, ahora vamos a ver qué es la persecución, la raíz de la persecución y luego la promesa que Dios da, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por último vamos a ver el ánimo que Jesús nos da, porque dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esa va a ser la estructura del sermón. ¿Qué es la persecución? Persecución literalmente significa perseguir. En algunas definiciones, perseguir hasta el final. Pero como vemos, el versículo 11 expande y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, literalmente cuando os insultan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces la persecución va desde que hablen mal de ti, que te insulten, que abusen y aún hasta la muerte. Pero la pregunta es, ¿por qué viene esta persecución? ¿Cuál es la raíz de la persecución? Porque, ¿por qué la gente nos va a perseguir si somos misericordiosos? ¿A quién no le gusta la gente misericordiosa? ¿Por qué la gente va a perseguir si somos pacificadores? ¿Por qué la gente va a perseguir a los limpios de corazón? Ahorita vamos a ver por qué. Pero antes de eso, voy a leer la frase de Agustín de Hipona que dice,
No es la sentencia de la muerte lo que hace mártir, sino la causa por la que muere. Vamos a ver que la bendición no está por ser perseguidos en sí, sino por la causa de ser perseguidos. Y queremos ver cuál es la causa, cuál es la raíz. Matthew Henry lo expresa así: sufrir por causa de la justicia es sufrir por hacer lo que es justo. Entonces, Jesucristo ya ha dicho características de gente del reino: humildes, mansos, pacificadores, limpios de corazón. Y luego dice que por eso van a ser perseguidos, porque manifiestan esa justicia. Y Jesús nos explica por qué en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Mira lo que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando los creyentes están viviendo una vida que glorifica a Dios, que es de luz, que reflejamos a Cristo en justicia, en paz, en gozo, la gente como es expuesta su maldad. Imagínate las mujeres que tienen que salir por emergencia en la noche y no se maquillaron y dicen: ay, qué bueno que es de noche porque nadie va a ver mis imperfecciones, y de repente alguien prende la luz. Ay, no, apaguen la luz, porque manifiesta las imperfecciones, y hasta te enojas con el que prende la luz, ¿verdad? Y esa es la reacción. ¿Por qué viene la persecución? Porque la gente no le gusta que vea su pecado, y cuando alguien brilla la luz de Cristo, ¡ay! Y apaga esa luz. Mira, Pedro lo dice de otra manera en 1 Pedro 4, del 3 al 4, dice: basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa, mira lo que dice: ustedes antes andaban en todas estas cosas malas, y dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. O sea, la gente del mundo dice: ¿por qué estos no se portan como nosotros? En el mismo desenfreno de disolución. Y luego dice: y os ultrajan. Como no vas corriendo con ellos, ahora lo aplastamos, apagamos la luz. No sé si en su niñez tenían maestras que los calificaban con la curva. Que si todos se sacaban una calificación como... si la máxima calificación era 6, entonces ya todo les iba bien, ¿sí? Entonces a veces a mí me tocó que se ponían de acuerdo: no vayan a sacarse más de 6, ¿sí? Ay de aquel que se saque más de 6. Y siempre no faltaba aquel estudioso que estudiaba y hacía lo correcto y se sacaba el 10. ¿Y qué hacían todos? Lo odiaban. La primera reacción de la gente al ver que tú estás siendo recto es intentar hacerte como ellos. Ándale, tómate una no es ninguna. Pero al negarte ahora se vuelven en tu contra, ya que has manifestado dominio propio. Me acuerdo de mi trabajo en el 2010 cuando estaba ahí en una maquila en Juárez, que me decían: ándale, Jorge, sabían que era cristiano, vámonos al table dance. Decía: claro que no. Y ya después no se juntaban conmigo, tenía que comer solo. La gente sin Cristo quiere verse bien a sí mismo y con los demás. Es lo que les importa más, la gloria de los hombres. Y si vienes tú y expones, no atacando, sino viviendo una vida que refleja a Cristo y dando testimonio de Él, entonces los expones y viene la persecución naturalmente. Jesús lo explica así en Lucas 16, del 14 al 15. Mira lo que dice. Jesús acaba de terminar de decir: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Jesús, a Dios, y no puedes servir a las riquezas. Y los fariseos amaban las riquezas. Y mira lo que dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Es decir, los fariseos se enojaron porque Jesús, su enseñanza, no nomás su actitud, su enseñanza, sus palabras,
estaban exponiendo el pecado principal de los fariseos y estos se enojaron y se burlaron. Cuando la gente es expuesta en pecado, la primera reacción es hacerte menos para que ellos se vean más y se burla de ti. Me gusta como John Piper lo pone, dice, si aprecias la castidad, tu vida será un ataque al amor de las personas por el sexo libre. Si abrazas la templanza, tu vida será una declaración contra el amor al alcohol. Si persigues el autocontrol, tu vida acusará el exceso de comida. Si vives simple y felizmente, mostrarás la locura del lujo. Si caminas humildemente con tu Dios, expondrás el mal del orgullo. Si eres puntual y completo en tus tratos, dejarás abierta la inferioridad de la pereza y la negligencia. Si hablas con compasión, lanzarás la insensibilidad en un alivio agudo. Si tienes una mentalidad espiritual, expondrás la mentalidad mundana de quienes te rodean. Como dice Charles Swindoll, la verdadera persecución ocurre cuando dos sistemas de valores irreconciliables chocan. Cuando eso ocurre y tú decides estar firme en los principios de verdad, puedes contar con ello. Tú serás perseguido. Miren lo que dice Mateo 10, versículos 22 al 24. Mateo 10, 22 al 24. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El mundo, según aquí dice, odia a sus seguidores. Bienaventurados los que padecen persecución a causa del nombre de Jesús. ¿Sí? Yo quiero animarlos, hermanos, hoy, que no nomás es nuestra rectitud moral, no es nomás que reflejemos a Cristo en acciones, sino la gente odia el nombre de Cristo. Yo me acuerdo, antes lo hacía cada semana, ahorita ya lo hago de diferentes formas, pero nos poníamos a predicar arriba de una caja y por ejemplo en España puedes hablar todo, pero cuando hablas el nombre de Jesús la gente se va. Hay una iglesia allá en España, un amigo, ponía afuera de la iglesia, ponía siempre como un diseño diferente, un versículo y todo. El día que nomás puso la palabra Jesús, rompieron el vidrio. La gente odia el nombre de Jesús. Y yo les quiero animar a ustedes, hermanos, que a mí me animaron una vez que hablemos más del nombre de Jesucristo. Podemos decir Dios te bendiga, no tiene nada de malo, pero hablemos más de Jesús, porque miren, la gente, los mormones no tendrían ningún problema con Dios te ama. Los testigos de Jehová, los judíos, los musulmanes, Dios, todos pueden seguir a Dios. Pero cuando hablas de Jesucristo, hermanos, que es el único nombre que puede salvar, entonces causa división y entonces causa problemas. Pero no nos avergoncemos. Va a venir persecución, sí, pero gocémonos, hermanos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Así que, hermanos, hablemos el nombre de Cristo sin vergüenza y con pasión. No tratemos de ser políticamente correctos en esto. ¿Está bien? Ahora, hay que darnos cuenta de algo. Yo tenía esta mentalidad y al estudiar este sermón, el Señor, a veces pensamos de la iglesia perseguida, como los que están en Asia y que están matando y que están en iglesia secreta y sí son perseguidos. Pero me confrontó 2 Timoteo 3:12, donde dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú eres miembro del reino de Dios, no puedes quitar esta última. Serás perseguido. De hecho, en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya hemos dicho que no podemos tener una sin la otra. Pero fíjate lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros, fíjate lo que dice, os es concedido, o sea, es un regalo. A causa de Cristo,
no solo que creáis, el creer es un regalo, sino que también padezcáis por él. La mentalidad de Cristo y la mentalidad de los apóstoles era una mentalidad de reino y era un privilegio padecer por el nombre de Cristo. De hecho, vemos el ejemplo en Hechos capítulo 5, cuando a Pedro y a Juan los golpearon con latigazos, 39 latigazos. Imagínate toda la sangre, todo el dolor, y dice que salieron gozosos por haber padecido por el nombre de Cristo Jesús. El pastor MacArthur, John MacArthur, dice: la persecución es una de las pruebas más seguras y tangibles de la salvación. La persecución no es incidental a la vida cristiana fiel, pero es cierta evidencia de ello. La persecución, hermanos, se ve de diferentes formas, pero tiene que ser algo que tenemos que pasar, y no todos los días vamos a pasar por ello. De hecho, si tienes tiempo siendo creyente y no has sufrido el rechazo, persecución, insultos, algún tipo de rechazo por causa de Cristo, entonces examínate a la luz de estos versículos. Mira la advertencia de Jesús en Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros! En estas son bienaventurados, pero aquí está hablando con los fariseos y decía: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. John MacArthur continúa diciendo: el hecho de que muchos que profesan ser creyentes sean populares y reciban alabanza del mundo no indica que el mundo haya elevado sus estándares, sino que muchos de los que se llaman a sí mismos por el nombre de Cristo los han rebajado. ¿A quién quieres agradar, hermano? ¿A los amigos? ¿A tus compañeros de escuela? ¿A tu trabajo? ¿Tu familia? La Biblia no dice que en el día del juicio compadeceremos ante el tribunal de tus amigos. Dice que compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y a Él tenemos que poner nuestra mirada para agradar solamente a Él, cueste lo que nos cueste. Ahora, quiero dar una cláusula aquí. Jesús dice que seamos astutos y prudentes. Jesús dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No busquemos la persecución. Esto no estoy tratando de decir: hermano, si tú no estás sufriendo persecución, búscala hasta que la encuentres. No. Sino que vivimos una vida que refleja a Cristo, y la persecución viene solita. No la buscamos. Me acuerdo de la historia de un amigo que me contó que iba a predicar al centro de Juárez, y que una vez un hermanito se paró enfrente de la catedral y empezó: el Papa, y empezó a insultar al Papa. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron a cadenazos. Mi amigo tuvo que ir ahí a salvarlo, ahí literalmente lo sacó de los golpes. Hermanos, seamos prudentes, ¿sí? El ser creyente no significa necesariamente ser un fanático, o sea, que hacemos cosas por locura. Jesús no fue así. Los apóstoles no fueron así. De hecho, ves a Pablo cuando lo perseguían en un lugar, huía al otro, porque la meta no es ser perseguido, la meta es que el reino de Dios se extienda. Pero va a venir la persecución y tenemos que enfrentarla con gozo. ¿Cómo debemos enfrentarla? Mira lo que dice 1 de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. Mira cómo debemos de prepararnos para presentar defensa. Tenemos que instruirnos en la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar preparados para presentar defensa de lo que estamos creyendo. No seamos cristianos light, que nomás nos escuchamos el sermón del domingo, sino que seamos cristianos que nos adentramos a la palabra, que estudiamos, que nos memorizamos la palabra. Pero mira lo que dice: con mansedumbre y reverencia. Esa debe de ser la característica: mansedumbre, reverencia, no con altanería. La meta no es ganar argumentos, es ganar almas. No sea que al anunciar a Cristo perdamos el carácter de aquel al que estamos tratando de anunciar e imitar. Jesús fue golpeado, insultado, y no abrió su boca. El perfecto ejemplo de mansedumbre. Yo recuerdo una vez, y esto fue un mal ejemplo, creo que lo he contado, pero estaba yo en la calle en mi celo
cristiano cuando llevaba menos de un mes de convertido y estaba predicando en la calle Velarde en Juárez. Y le dije a un hombre, si no te arrepientes te vas al infierno. Y el otro le dijo, ¿por qué estás mandando al infierno a mi amigo? Y le dijo, si tú también te vas a ir. Y se empezó ahí, yo por mí. Casi me golpean los dos. El Señor trajo convicción y dice, ¿qué te pasa? Y le pedí perdón, era el Señor de los burros. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque después me empezó a regalar. Ahora, hermanos, quiero tomar una pausa. Y aquí yo tengo enfrente a dos tipos de personas, a los perseguidos y a los que persiguen. ¿Cuál de los dos eres? Muy probablemente todos aquí van a decir, yo no soy perseguidor. ¿Cómo crees? La mayoría de los que han perseguido no se consideraban perseguidores. Creían que estaban haciendo un favor a Dios, dice la Biblia. Tal vez tú no eres creyente y estás aquí y te has burlado de otros creyentes, aún tus creyentes familiares, y dices, ese es santurrón. Pues no queda muy cristiano. Ay, no, que muy bueno. No porque sean falsos o hipócritas los cristianos, sino porque estás buscando cualquier área para atacarlos y así. Desgraciadamente, aquí hay gente así. Pero mira lo que le pasó a Pablo, el gran perseguidor de la iglesia cristiana. Jesús lo confronta, antes se llamaba Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero tú dirás, pues Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pero Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Porque el perseguir a otros hermanos te estás metiendo con Cristo mismo. Y tú no quieres meterte con Cristo. Y si tú estás aquí y no eres creyente y no has entregado tu vida a Cristo, dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. Si no estás siendo perseguido al caso de Cristo, de alguna u otra forma estás persiguiendo. Cuidado, hermano, porque, no hermano, cuidado, porque te estás metiendo con Cristo y en el día del juicio tú no vas a poder entrar al reino, sino te vas a ir al reino que has sido siervo toda la vida, al reino de las tinieblas por toda la eternidad. Y yo no quiero que eso pase. Pero también aquí hay otros que son perseguidos, que son creyentes, pero que de vez en cuando también persiguen. Porque podemos ser cristianos y perseguir de alguna u otra forma. ¿Has hablado mal de otros hermanos? ¿Burlarte de ellos? ¿Que muestran una pasión por Jesús? Puede que hay una hermana que se somete a su esposo como la iglesia a Cristo. Y eso manifiesta que tú no estás sometiéndote. Entonces, ¿qué haces? No la vas a atacar por eso, pero vas a encontrar algo para poder juzgar. Puede que yo estoy consciente que yo siendo cristiano, en la carne, hermanos, a veces veo a otro hermano que Dios lo está usando o está reflejando a Cristo y a veces en la carne me da coraje. Y desgraciadamente lo tengo que confesar, a veces hasta he criticado. Pero ¿cuántos no hemos sido culpables de eso? Mira Pedro mismo, el apóstol que Jesucristo escogió para predicar el primer sermón, que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, ¿no? Ese Pedro fue fuente de persecución, fuente de tropiezo para Cristo. Cuando Jesucristo dijo que era necesario que Él muriera en la cruz y resucitase, ¿qué dijo Pedro? No te acontezca eso. Y mira lo que dice Jesús, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros como cristianos podemos ser la fuente de persecución y nuestro corazón es tan engañoso que nos justificamos pensando que lo hacemos por una razón piadosa. Pedro de seguro estaba seguro de que estaba dando un consejo bueno a Jesús, pero en realidad no. Podemos decir, hermano, no es para tanto, descansa, no tienes que hacer eso, no se trata de ser fanático, no pasa nada si no vas a la oración todos los martes. Si vas a predicar, mira, disfruta tu sábado, tu domingo. No arruines tu vida. Quédate aquí, no pasa nada. Exactamente es lo que pasa, nada. Es primero tu seguridad, hermano. Es primero la familia. Cuando hablas mal de otros o cuando estás desanimando a otros para que no hagan lo que Dios les está diciendo que hagan, tú los puedes desanimar con consejos buenos.
Hay algunos. Y esto, no, mira, él está en su primer amor, pero ay, se te pasará. ¿Eso no desanima? Claro que desanima. De veras, hermano, de veras. La Biblia dice que todos tenemos que estar en nuestro primer amor. Y si no, arrepintámonos. Pero no desanimemos a otro diciendo, ya se te pasará. Así que, perseguidor o perseguido. Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar ante la persecución? Miren lo que dice Proverbios 29:25. En Proverbios 29:25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Naturalmente el hombre ante el rechazo tiene temor, tiene miedo a que lo rechacen, a que lo critiquen, claro, a que lo insulten, a que lo metan a la cárcel. Pero el miedo paraliza. Si tú tienes miedo a las alturas, te paraliza para que no vayas en un avión y disfrutes de ir a otro lugar. Cuando tienes miedo a las alturas, tal vez vas a Nueva York y te paralizas y no vas al Empire State Building. ¿Sí? Te paraliza. El temor previene de mencionar a los compañeros que eres cristiano, de contarles tu testimonio. Puede que te rechacen. El temor al hombre te frena de decidir ir con tu vecino, regalarle un pastelito y decirle la motivación que es Jesús que te ha dado tanto. ¿Cómo no darle a Él? El temor al hombre te congela al poner bien tus prioridades y decirle no a tu familia cuando te invita al domingo porque es prioridad adorar al Señor que desayunar con la familia. A veces, hermanos, no venimos aquí a la iglesia porque nos vamos a desayunar o tenemos otro evento. Desgraciadamente, hermanos, vemos la asistencia de los domingos. A veces faltan de un domingo a otro hasta 70, 80 personas. ¿Por qué? Porque lo tomamos como porque a veces hasta por temor al hombre, ¿no? El temor al hombre te congela para que no te rías de los albures de tus compañeros, porque después pensarán que eres un santurrón. El temor al hombre hace que seas cristiano a la secreta, que solo tú y Dios sabe que eres cristiano. El temor al hombre hace que no tomes riesgos de ir a tocar puertas, caminar y compartir el evangelio, porque van a pensar que eres de una secta. El temor al hombre no deja que te bautices para no tener problemas con tu familia. El temor al hombre te roba de la alegría enorme de ser perseguido a causa de Cristo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el temor? De hecho, en Mateo capítulo 10, Jesús da 3 antídotos para que no temamos, sino nos gocemos. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no los temáis. Jesús estaba hablando los versículos antes de la persecución. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. O sea, Dios dice que no tememos a los hombres porque Él va a juzgar a todos. Él va a juzgar a los que nos persiguen. Ya sea en el día del juicio o en la cruz, que ellos se arrepientan y crean en Él. Mira lo que dice el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que no temamos a los hombres, porque ¿qué es lo más que pueden hacer los hombres? Matarte el cuerpo. ¿Qué? Puedes decir. O sea, matarte el cuerpo, Jorge. Sí, pues nomás. Pero no pueden destruir el alma. Y como dice el cántico ese, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Dice el versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pájaros. Así que 3 razones que Jesús nos dice para que no temamos. Él va a juzgar a los que nos persiguen. Esos no pueden destruirnos más que el cuerpo. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, tiene mucho más cuidado de sus hijos. Ahora, tengo que ser muy sincero con ustedes, mis hermanos. Lo que les voy a decir, lo digo porque los amo. Hace años yo leí la historia de un par de cristianos que vivían en la Rusia comunista. Creo que ya conté esta historia en un sermón anterior, pero me gusta mucho que la vuelva a repetir. Ahorita me acabo de acordar. Que en la Rusia comunista le cortaron a estos 2 cristianos la lengua por ser cristianos y para que ya no estuvieran hablando.
pues después los liberaron y estaban en Estados Unidos y les preguntaron, yo no sé cómo respondieron, pero les preguntaron, ¿dónde es el país más difícil de ser cristiano? Y pues ellos que iban a pensar, pues no, pues allá. Y dice, sin lugar a duda, aquí en Estados Unidos. Porque allá o eres cristiano o no eres cristiano, pero aquí puedes ser un cristiano tibio. Jesús dijo, o frío o caliente, pero tibio lo vomitará. En Asia hay estatuas hay ídolos y estatuas del Buda, ¿no? En México hay estatuas de la Virgen, pero aquí no hay estatuas, pero sí hay ídolos. Y uno de los ídolos es la comodidad, hermanos. La seguridad. Hay aseguranza para todo. Y no me malinterpreten, yo sé que aquí hay muchos que venden aseguranza y no es malo. No tiene nada de malo. Es ley, de hecho, tienes que tener aseguranza. Pero el punto aquí no es que tener malo, pero fíjate cómo exaltamos, queremos tener seguro todo. Y si algo no es seguro, ahí no le entres, ahí no le entres. Hermanos, el ser prudentes no significa no tomar riesgos, eso es cobardía. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Apocalipsis 12, versículo 11. Hablando de los cristianos, hablando de la iglesia, hablando de ti. Mira lo que dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, los cristianos han vencido por la sangre que Jesús derramó y perdonó sus pecados. Y ahora ese mensaje lo testifican. Pero la característica de ellos es que menosprecian sus vidas hasta la muerte. Como en la Nueva Traducción Viviente lo dice, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Amas tanto tu vida que le tienes miedo a la muerte y no tomas riesgos para el Señor Jesús? Marcos 8:35 dice, pero todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hermanos, el seguir a Cristo es sinónimo a estar dispuesto a morir por Él en todos los sentidos, incluso hasta la muerte. Mira lo que dice Mateo 10, 37 al 39. Mira comparemos este llamado de Cristo, este es un llamado evangelístico al que a veces escuchamos en las teles o en la radio. Mira lo que Jesús dice. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No existe tal cosa como aceptar a Jesús como tu Salvador y no como tu Señor. Ser salvo, ser discípulo, significa amar a Jesús más que aún tu propia vida. ¿Qué detiene a un hombre que no le teme a la muerte? Nada, es libre porque está seguro en Dios. Hermanos, quiero tomar un tiempo porque Dios está haciendo algo en nuestra iglesia y está levantando hermanos entre nosotros que no son perfectos, creyentes en proceso, débiles pero en Cristo fortalecidos, que quieren ir a donde no se ha predicado el Evangelio. En todo este proceso estamos orando y siendo prudentes y aún falta algunos años para que esto suceda. Pero yo te animo a que no des este consejo a estos hermanos. ¿Pero qué con tu familia? Allá no vas a tener todo lo de acá. ¿Qué si les pasa algo? Mira lo que dice, el que pierde su vida por causa de él y el Evangelio la salvará. O como en palabras de Jim Elliot, el misionero que junto con 4 otros misioneros fueron matados a punta de una lanza en la jungla del Ecuador. Mira la famosa frase que él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un tonto el que da la vida. ¿Por qué? Porque no la puede retener, pero retiene ¿qué? La recompensa eterna. La recompensa eterna que no puede perder. Yo les quiero animar a que vean esa película de La Punta de Lanza, no sé si la han visto, está en YouTube, le ponen Punta de Lanza español, la pueden ver, va a ser de mucha bendición. Pero continuando con eso, dice, ¿cómo crees que tenemos nosotros el privilegio de oír el Evangelio? ¿Cómo?
Miren lo que dijo un antiguo padre de la iglesia: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. 11 de los 12 apóstoles murieron por extender el reino a causa del nombre de Cristo. Los mataron. Y Juan, bueno, lo intentaron, pero no pudieron y se murió de anciano. Por los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, los encendían como torchas vivas en fiestas, los ponían como espectáculo y los comían los leones. Y de hecho, el ejemplo de William Tyndale, que tradujo la Biblia, y por traducir la Biblia al inglés, lo persiguieron y aún lo mataron. Pero fíjate, llegó el evangelio a los ingleses y los ingleses llevaron el evangelio a Estados Unidos, y los americanos han sido en gran parte responsables de traer el evangelio hasta acá. Y tú y yo estamos sentados escuchando el evangelio por un largo recorrido de gente que no amó su vida más que Jesús, que la menospreció hasta la muerte. De hecho, ¿cuántas veces nosotros antes de entregar nuestra vida a Cristo rechazamos a alguien? Pero ellos insistieron y aquí ahora estamos. Y todavía existen, hermanos, 7,000 grupos étnicos en todo el mundo, o sea, 30% de la población que no tiene acceso al evangelio como tú y yo. Así que estos hermanos, estamos orando para que vayan ahí. No va a ser, va a costar sufrimiento, pero gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande. Y digo nuestro porque ellos van a sufrir, pero nosotros también. No estoy diciendo que, más quiero que sepan, no es como que los vamos a mandar a morir para nada, pero todos nosotros tenemos el riesgo aún de estar aquí en El Paso, de morir por causa de Cristo. Se estima que desde el tiempo de que Jesús resucitó y murió y resucitó, hasta ahorita ha habido 70 millones de mártires. 70 millones. Tú dirás, bueno, eso fue hace mucho, pero en el siglo pasado fue más de la mitad, 45 millones. O sea, la persecución es algo muy actual, hermanos. Yo les quiero animar a que oren por aquellos que están sufriendo, ¿sí? Por aquellos que están en países donde no los dejan juntarse, que no tienen Biblia. Oremos por la iglesia que está perseguida en ese sentido, porque todos estamos siendo perseguidos. Me encanta, no sé si saben quién es David Livingstone. Fue el explorador y misionero que llevó el evangelio a África. Dicen que al finalizar su vida su cara estaba desgarrada porque, pues imagínate, entró al África, él responsable de que el mapa de África se hiciera en gran parte. Y David Livingstone al final de su vida pues sufrió mucho. Y mira lo que dijo: por mi parte, nunca he dejado de alegrarme de que Dios me haya asignado a tal cargo. La gente habla del sacrificio que he hecho al pasar gran parte de mi vida en África, pero ¿es este un sacrificio que trae su propia y bendita recompensa en una actividad saludable? La conciencia de hacer el bien, la paz mental y una brillante esperanza de un destino glorioso en el futuro. Es enfáticamente ningún sacrificio. Al contrario, es más bien un privilegio. La ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro, de vez en cuando, al renunciar a las conveniencias y comodidades comunes de esta vida, nos pueden desanimar y hacer que el espíritu vacile y el alma se hunda. Pero recuerda que todo esto es pasajero. Todo eso es nada en comparación con la gloria que se revelará en y para nosotros. Definitivamente, nunca hice un sacrificio. Para él no fue un sacrificio invertir toda su vida a causa de Cristo y morir por él. Fue un gozo. Así que al mandar misioneros no serán libres de sufrimientos, pero será un privilegio y gozo para los que van y los que mandan. Ahora ya hemos visto la persecución, ya hemos visto la raíz de la persecución, ya vimos que esa causa de la justicia. Vamos a terminar ¿cuál es la fuente de ese gozo? Y es la promesa del galardón en el reino de los cielos. El argumento es muy sencillo. Una mujer embarazada, yo nunca me voy a poder
gracias a Dios. ¿Cómo se llama? Relacionar con el embarazo de una mujer y los dolores que ellas sufren, ¿no? Son terribles, me dicen, ¿no? Y los puedes ver. Es un dolor, pero en medio de ese dolor hay un gozo, ¿a poco no? ¿Y cuál es el gozo? De que todo ese dolor, no te gozas por el dolor en sí, ¡ay, qué padre dolor! No, te gozas porque ese dolor está produciendo a un hijo. Y ese hijo lo vas a disfrutar por toda la vida. Ese dolor es momentáneo. Y de hecho, ese gozo produce tanto que tienen más hijos y más hijos y más hijos. Si puedes pasar con la cuerda. Sí. Esta ilustración me la pirateé, como dicen. Me la copié de un predicador que se llama Francis Chan. Pero quise usarla para que se acuerden. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17, perdón. Porque esta leve tribulación y momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Imagínate que esta cuerda es eterna, ¿no? Porque pues obviamente no puedo tener una cuerda eterna, entonces pues está larga. Y todo esto representa tu eternidad. Imagínate que la cuerda da vueltas al mundo y nunca se acaba. Y tu vida aquí en la tierra es representada por este tape negro, ¿sí lo ven? Este tape negro es tu vida aquí y toda la eternidad allá. El argumento es muy sencillo. Esta leve tribulación está produciendo un peso y un excelente peso de gloria por toda la eternidad. Y tú dirás, ¿leve, Jorge? ¿Que maten a cristianos? ¿Leve? ¿Que me corran del trabajo por ser honesto? ¿Leve se te hace que mi esposo me deje de hablar y me trate mal porque soy cristiana? ¿Se te hace eso leve? Leve a comparación al peso de gloria que está produciendo por la eternidad. Puedes vivir aquí 80, 90 años sufriendo en la peor cárcel y eso no se compara con lo que está produciendo por el resto de la eternidad. Así que yo me debo de gozar y alegrar porque mi galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Hace sentido, hermanos? Amén. Gracias. A Pedro preguntó atrevido, ya sabes que era el más atrevido, y le preguntó a Jesús, ¿qué ganaremos nosotros? Hemos dejado todo, ¿qué? Aquí dice Mateo 19:27, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice en el versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí y en la vida eterna. 100 veces más aquí. Imagínate, el banco que tienes, tal vez, ¿cuánto te da de ganancia? Tal vez hasta te quitan, ¿sí? Y luego imagínate que si te ponen a otro banco y te dicen, por cada dólar que pones, te van a dar $100. ¿A cuál te irías? Y aparte, este banco nunca lo han robado, como dijo Jesús. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Yo me iría con el banco que me da 100 veces más. Por eso, otra vez vuelvo a enfatizar la frase de Jim Elliot, no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Yo, hermano, invertiría todo el resto de mi vida, todo mi dinero, todo mi esfuerzo, todas mis energías, todo hasta el último aliento que yo respire, porque sé que voy a ganar 100 veces más aquí y allá. Y ya lo he ganado. Yo no me tengo que esperar al cielo para todo el gozo que he recibido. Aquí tengo a más de 100 hermanos. Tengo el gozo de servir a Cristo, de amarlo a Él. Es un gozo que no lo cambiaría por nada.
Recuerdo la ilustración de John Piper que dice en su famoso sermón que había una pareja de retirados que se fueron en su yate privado y se fueron a coleccionar conchas por el resto de su retiro. Y dice John Piper en forma irónica, ¿qué va a pasar cuando estén en el día del juicio? Dios, mira nuestra colección de conchas. Eso no significa nada, hermanos. Yo quiero hablar a mis hermanos retirados. Hermanos, ¿qué estás haciendo con tu retiro? ¿Lo estás usando para avanzar el reino? ¿Estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia aún en esta etapa de tu vida? ¿Estás usando las oportunidades que se te ofrecen para llevar el evangelio, servir al necesitado, de acuerdo a la posibilidad que cada quien tiene? Hermanos, usemos nuestra vida porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y por último, Jesucristo dice en Hebreos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La última motivación que Jesús nos da para gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la persecución, es los profetas. Y iba a leer Hebreos 11, yo les animo a que lo lean en su casa. Es una lista de todos los que, Hebreos 11, de hecho del 24 en adelante, da una lista de todos los profetas. Lo voy a leer uno. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Los profetas sufrieron por causa de Cristo y son un ejemplo para nosotros. Dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes. Qué ejemplo de hombres de los cuales el mundo no era digno. Y tenemos alrededor, hermanos, una nube de testigos. Y dice el siguiente capítulo ahí en Hebreo, dice que, pero tenemos la mejor motivación, que es Cristo Jesús, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Qué mejor ejemplo y qué mejor motivación para sufrir cualquier persecución que poniendo nuestros ojos en Cristo, que fue perfecto, humilde, manso en todo, y Él con gozo sufrió la cruz. Qué perfecto ejemplo, hermanos. Y yo quiero ser como Cristo. Y esa es nuestra meta, ser como Cristo. Y Él nos ha dado su espíritu. Y esto no lo podemos hacer en nuestra carne. Eso lo tenemos que hacer confiando en Él. Porque por medio de su espíritu, en nuestra carne no nos podemos gozar. Vamos a estar tristes. Pero en su espíritu, poniendo nuestros ojos en Cristo, podemos gozarnos ante las tribulaciones. Así que, antes de terminar, recuerden que les dije, hay dos tipos de personas aquí. Los perseguidos y los perseguidores. Si tú eres un perseguidor, no eres creyente, oye, hermano, Jesucristo murió en esa cruz por el gozo puesto delante de Él. Y Él te está invitando hoy a que entres a este reino donde sí habrá aflicciones, donde sí habrá problemas, donde sí, Jesucristo dice, va a haber persecución, pero va a haber un gozo enorme que ya hemos hablado de ello. Ven al reino de Dios hoy. Si quieres, pasa al frente al final, porque queremos orar por ti si tienes alguna pregunta. Pero también hay aquí los perseguidos, que tal vez están en desánimo, que están siendo perseguidos. Ánimo, hermanos, tu galardón es grande. Y tal vez aquí hay los que dicen, híjole, yo no sé. Yo examino mi vida y no veo nada de persecución en mi vida. Creo que quiero agradar a toda la gente. Hoy entrega tu vida a Cristo. Termino con esta historia. En 1800 hubo un avivamiento en Gales, en Inglaterra, y mandaron misioneros al norte de la India. Y estos misioneros del norte de al norte de la India predicaron el evangelio y era pesado eso. Entonces, una familia de la provincia de Assam se convirtió. No más, todo el pueblo no se convirtió, nomás una familia. Y ya cuando se iban a bautizar, el jefe de la tribu, para exponer y para ridiculizar y para
mostrar que ahí no se iban a convertir nadie, puso a toda la familia, al papá, a la mamá y a las 2 hijas enfrente de todo el pueblo y dijo: si tú, le dijo al papá, no renuncias a la fe en Jesús, vamos a matar a tus hijas. Y él había compuesto una canción antes, y lo único que le salió en ese momento fue: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Varias flechas penetraron a las 2 niñas. Y le dijo el jefe: si no renuncias a tu fe, vamos a matar a tu esposa. Y él dijo la siguiente estrofa, dijo: la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y ahí mataron a su esposa enfrente de sus ojos. Y ahí sus 2 hijas, su esposa, le dijeron: si no renuncias a Cristo, te vamos a matar a ti. Y él ya había entregado todo. Y cantó la última parte. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ahí lo mataron. Y dices: ¿y cómo sabemos la canción ahora? Si lo mataron. Pues al ver el sacrificio que esta familia murió por Jesús, el jefe de la tribu quedó impactado, y después de unas semanas reflexionando en eso se convirtió. Y más de la mitad del pueblo. Y se extendió el cristianismo alrededor del norte de la India. Y hasta ahorita podemos cantar esta canción. Y hermanos, me gustaría que todos nos pusiéramos de pie y que pudiéramos cantar esta canción y terminar así el servicio. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Decidimos, Señor, porque tú decidiste primero. Tú nos escogiste a nosotros, y ahora por eso nosotros podemos decidir, porque tú cambiaste nuestra naturaleza. Y por ello, Dios, con gozo vamos a enfrentar cualquiera que sea la circunstancia: persecución, tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, porque nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra.